Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Es un gozo y un privilegio para mí estar en este día compartiendo con ustedes un tiempo muy especial, porque es el tiempo de poder darle a Dios ese lugar importante en nuestras vidas, poder concederle a Él el hablarnos a través de su palabra, lo cual trae mucha bendición. El día de hoy, viernes 17 de mayo, continuamos con el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 15. El título de hoy es Obedeciendo la Palabra. Muy importante el día de hoy, el mensaje que Dios quiere darnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Un día nuevo de vida que tú nos das, Señor, y en el cual tú quieres, Señor, obrar con tus propósitos eternos, hablar a nuestro corazón, darnos dirección, ánimo, fortaleza, paz, gozo, que tanto necesitamos. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestros oídos espirituales para hoy poder percibir claramente tu voz, Señor, y alinearnos a tu perfecta voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a leer los versículos del 1 al 15 de este texto. Dice así: Pasó mucho tiempo, y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. En Samaria el hambre era grave. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Dijo pues a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que se pueda conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue solo por el otro. Cuando Abdías iba por el camino, se encontró con Elías. Al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú Elías, mi señor? Yo soy. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Le respondió él. Abdías contestó: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían: no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí en cuevas a 100 de los profetas de Jehová de 50 en 50 y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. ¿Quieres que me mate? Elías le dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Qué tremendo este pasaje. Nosotros ya hemos estado viendo días anteriores, ¿no?, acerca del profeta Elías. Y los tiempos también que se están viviendo son tiempos difíciles, ¿no? Vemos que Dios ha enviado un juicio. Definitivamente no hay sustento, no hay alimento, porque obviamente se cerraron los cielos, no hay lluvia, no hay producción de cultivos, de alimentos, de fruto, y ha pasado tiempo, ¿no? Empieza el versículo 1 diciéndonos que pasó mucho tiempo, 3 años después, ¿no? Y ahí es donde llega la palabra de Jehová a Elías, ¿no? Entonces vemos realmente en Elías a ese hombre de Dios tan sensible, ¿no?, tan comprometido con Dios, tan convencido y seguro de las cosas que Dios le está dando dirección, ¿no? Desde días atrás estamos viendo a un Elías enfrentarse a un rey Acab, que es un rey malo, ¿no?, con su mujer Jezabel, realmente un reino de maldad. Pero vemos a Elías a obedecer a Dios, ¿no? Dar a través de él, de su boca misma, una profecía de juicio, ¿no?, en la cual no iba a llover, ¿no? Iba a ser un tiempo de sequía. Y luego
seguir la dirección de Dios, ir a un cierto lugar donde Dios lo iba a sustentar a él, ¿no? Como su hijo, ¿no? Como Dios nos sustenta a nosotros aún en medio de cualquier situación, porque Dios está con nosotros, ¿no? Dios estaba con Elías, y luego Elías se va también por dirección de Dios a donde una viuda que lo sustente, ¿no? En medio de una situación donde más bien esa viuda necesitaba sustento, ¿no? Pero así es Dios, ¿no? Él obra en las cosas que no tienen nada que ver con nuestra idea, con cómo nosotros creemos que deben ser las cosas. A veces Dios obra hasta en lo incongruente para nosotros, pero así lo hizo, y Elías era muy sensible y estaba muy convencido de todo. Luego cómo Dios toca el cuerpo del hijo de esta viuda, y también Elías con fe permite a través de su vida y su testimonio que Dios obrara, ¿no? Y este niño es resucitado. Entonces seguimos viendo a Elías aquí convencido y en un tiempo difícil, ¿no? Acá dice que son más de 3 años que han pasado y las circunstancias han sido difíciles, hambre, mucha gente seguramente muriendo de hambre, animales muriendo porque no hay sustento, ¿no? Entonces era un escenario complicado, eran tiempos complicados, y dentro de esos tiempos estaba Elías como ese hombre de Dios firme en su fe, ¿no? Esperando, ¿no? Que Dios le diera nuevamente la palabra para que él nuevamente pudiera ir a presentarse al rey Acab. Y son 3 años, son más de 3 años, no fue un corto tiempo. Eso nos habla a nosotros de cuando a nosotros nos toca la espera de Dios, ¿no? Sabemos que Dios nos responde, a veces sí, a veces no, y a veces espera. Y los tiempos de espera son difíciles, ¿no? La espera muchas veces produce, como dice la palabra de Dios, paciencia, y va formando Dios el carácter de Cristo en nosotros hoy en día. Y no es fácil esperar, ¿no? Y menos cuando tú ves alrededor que los tiempos son más bien escenarios donde pareciera querer bajar los ánimos, ¿no? Escuchamos cosas, vemos cosas que más bien nos llaman a querer tirar la toalla, abandonar la fe, sentir que mejor hacemos nosotros por nuestra cuenta. Parece que Dios está demorando, Dios está tardando, o por algo Dios no dice nada, mejor hagamos esto, aquello. Y de esa manera no obró Elías, pero a veces nosotros podemos obrar así, ¿no? Y más bien retrasamos el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida por involucrarnos de una manera incorrecta, ¿no? Y poner de nosotros en algo que Dios no está diciéndonos que hagamos, ¿no? Tenemos que ser muy sensibles y tener la fe muy firme, ¿no? en el Señor, para no caer en esa tentación y esperar el tiempo de Dios. En el silencio, seguir esperando y buscando su presencia. Tengamos confianza que si estamos buscando de Dios todos los días, si estamos viviendo una vida de obediencia y consagrada a Dios, Dios dirá en su tiempo y mostrará las cosas en su tiempo, y vamos a ver que todo va a ser de bendición y va a ser para bien, ¿no? De lo contrario, si hay cosas que nos están ajustando correctamente en nuestra vida, examinémonos, ¿no? Y pongamos eso delante de Dios, porque es importante que nuestra vida camine conforme a los propósitos y los tiempos de Dios. Luego vemos también a 2 personajes aquí, ¿no? Al rey Acab, ¿no? Que ya hemos visto que con su mujer Jezabel era un reino prácticamente inclinado y al servicio del mal, ¿no? Ellos, en vez de entender el tiempo del juicio de Dios o de la disciplina de Dios como un escenario perfecto para ellos buscar arrepentimiento y buscar a Dios, al Señor, al contrario, estaban dándole la espalda más y más, ¿no? Y vemos aquí a Acab con su mayordomo Abdías, ¿no? Y es algo contrastante, porque mientras Acab estaba influenciado por su mujer Jezabel completamente hacia lo malo y hacia el mal, vemos que Abdías, su mayordomo, que trabajaba de la mano con él, Abdías era un hombre temeroso de Jehová, dice aquí. Era un hombre temeroso de Jehová, que incluso cuando Jezabel, dice, había comenzado a matar a profetas de Dios, este hombre Abdías había tomado a 100 de ellos y los había ocultado en cuevas, en 2 cuevas de 50 en 50, y que los había sustentado con agua y con pan. Increíble, ¿no? Qué tiempos tan difíciles esos tiempos. Pero aquí vemos que en medio de las tinieblas, como dice la palabra de Dios, como la luz resplandece en medio de las tinieblas, ¿no? Era un escenario difícil también para Abdías, ¿no? Estar trabajando con un rey y su mujer completamente malos, viendo y siendo testigo de tantas atrocidades, tanto como estar matando a los siervos de Dios. Pero
Abdías era un hombre que temía a Dios, entonces por ese temor, ese respeto, esa consideración, él incluso había puesto en riesgo su vida y había llevado a estos profetas, ¿no?, a sustentarlos con agua y con pan, y los había ocultado, ¿no? O sea, realmente no había sido fácil para Abdías tampoco estos tiempos, pero cómo él se mostraba también frente a estos tiempos, ¿no? Eso también nos habla mucho a nosotros, que en tiempos difíciles, donde más bien pareciera que pudiésemos perder la brújula, no debemos hacerlo así, porque acá hay hombres como Elías, hombres como Abdías, que no lo hicieron, ¿no? Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Mire, estamos leyendo esta palabra de un tiempo que ha sido hace miles de años, pero hasta el día de hoy vivimos escenarios difíciles y duros en medio de un mundo que más bien busca, con su filosofía y su sistema, hacer que nosotros perdamos nuestra brújula, nuestra orientación, nuestros principios, ¿no? Y no debe ser así, porque nuestro Dios es el mismo, Él está con nosotros, así como estuvo con Elías, con Abdías, ¿no? Y podemos nosotros en fe seguir creyendo, ¿no? Luego vemos que Acab le dice a Abdías que vayan a buscar, ¿no?, quizás alguna fuente de agua, algún pasto, algo para alimentar a las bestias, porque prácticamente se estaban quedando sin bestias ya, sin caballos, ¿no?, sin mulas, dice aquí. O sea, realmente la situación era devastadora, ¿no? El juicio de Dios cuando viene es así, ¿no? Y bueno, se va cada uno por su camino, pero como es Dios, ¿no? Dios siempre obra con propósitos, no hay casualidades, ¿no? Y por el camino de Abdías es que Abdías se encuentra con Elías, ¿no? Y lo reconoce. Elías era un profeta reconocido, lo reconoce, y por ese respeto, ¿no?, al hecho de ser ese siervo de Dios, él se inclina, dice, ¿no? Se inclina en señal de una reverencia, y le pregunta si es el Elías, ¿no? Elías le dice que sí, efectivamente es él, y que más bien vaya donde el rey Acab y le diga que ahí estaba, ¿no? Y aquí es donde aparece ya otro momento, ¿no? El momento donde Abdías abre su corazón, ¿no?, al varón de Dios, a Elías, ¿no? Elías no sabía frente a quién estaba, ¿no? No sabía quién era Abdías y todo lo que había sucedido con él, ¿no? Entonces Abdías le comienza a contar un poco lo que había ocurrido en este tiempo en el cual Dios lo había llevado por otro camino, ¿no? Y le comenta efectivamente de que Jezabel había matado a estos profetas, le comenta efectivamente de que lo habían estado buscando para poder matarlo a Elías, ¿no? Y que este reino de maldad realmente no había parado, no se había detenido, sino al contrario, cada vez había más maldad, y que Abdías había ocultado a estos profetas, se había arriesgado su vida, los había sustentado, y que más bien si él iba donde el rey Acab a decirle, ¿sabes qué? Aquí está Elías, él sabía y reconocía que en su soberana voluntad Dios podía disponer de Elías, su siervo, y llevarlo a cualquier otro lugar, y luego el rey Acab podría ir a buscar a Elías y no encontrarlo, y entonces obviamente él podía morir, pero él temía mucho a Dios, ¿no? Que es lo que le dice. Entonces él no quería morir, le dice, ¿quieres que me mate acaso? El rey Acab le dice Abdías a Elías, ¿no? Le abre su corazón. Es un hombre que tampoco era insensible, ¿no?, ante todo lo que él había estado viviendo durante todo este tiempo, ¿no? Es como nosotros, no somos insensibles, somos seres humanos que también expuestos en medio de un mundo y de situaciones que a veces son difíciles, son duras, que pueden durar un tiempo, donde no sabemos qué hacer, donde a veces quiere levantarse el desánimo, el sufrimiento, el dolor. Experimentamos también eso, ¿no? Pero él se encuentra con Elías y se encuentra con alguien que podía representar a Dios para él. Entonces abre su corazón y vuelca en Elías todo lo que había aquí, ¿no? Y Elías es muy sensible también y le dice lo que Dios le había dicho, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy, cosa que Elías siempre mencionaba, ¿no? Una frase muy poderosa, que hoy me presentaré delante de él, ¿no? Él simplemente le confirma lo que ya Dios había dicho, que él iba a ir donde el rey Acab, ya era tiempo de que se cumpliera la palabra de Dios, y él podría estar tranquilo, Abdías podía estar tranquilo de que esto iba a ser así, ¿no? Entonces ya no iba a haber más riesgo en su vida, ¿no? Y qué lindo cerrar esta palabra de Dios de enseñanza
con cómo Elías reafirma su convicción delante de Dios, ¿no? Vive Jehová de los ejércitos, nuestro Dios vive, es el mismo de ayer, hoy y siempre, Él vive, y en cuya presencia Él estaba, Él vivía en esa presencia, y nosotros también debemos decirlo, ¿no? Nosotros vivimos en la presencia de ese Dios vivo, que todo el tiempo está a nuestro lado, camina con nosotros diariamente, Él nos mira, Él está con nosotros, Él quiere acompañarnos en cada momento de nuestras vidas y en cada decisión que nos toque tomar, por más pequeña que sea o grande que sea. Él quiere acompañarnos, Él tiene un destino, Él tiene un trazado, un plan, Él tiene un propósito, una asignación para cada uno de nosotros. Vinimos a este mundo con un hermoso plan y destino de parte de Dios. Por eso es importante que caminemos todos los días y todo el tiempo de la mano del Señor, que no dejemos de buscar su presencia, que no nos desanimemos ante ninguna dificultad y situación que pasemos o de noticias que escuchemos o situaciones que se levantan, ¿no? Que este mundo lamentablemente busca apagar la fe de muchos, ¿no? Y busca arrastrarlos a un sistema que sabemos que Dios no está ahí, los principios de Dios no están allí, los principios de Dios y su realidad están en Él, en su palabra, que es lo que nosotros tenemos que diariamente buscar, como lo estamos haciendo ahora a través de este devocional. Qué importante tener esto presente en nuestras vidas y que esta palabra pues nos anime y nos motive a poder mirarnos y saber qué cosas tenemos que delante de Dios poner, mejorar, cambiar, para que así la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y sepamos también que en los tiempos de espera podemos seguir glorificando a Dios, y que en los tiempos donde Dios ya nos determina de hacer esto o aquello, lo hagamos y veamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan bonito, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra, instruirnos, Señor, en cómo es que nosotros debemos vivir delante de ti cada día, a pesar de que seguimos en medio de un mundo difícil, Señor, y pasando muchas veces situaciones y pruebas, pero tú has prometido estar con nosotros cada día hasta el fin, y nos aferramos a eso, a que tú estás con nosotros y que tú quieres, Señor, obrar poderosamente en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles y obedientes, Señor, para continuar caminando en fe, perseverando, sabiendo que tú estás allí con nosotros. Te amamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que el Señor siga obrando poderosamente en la vida de cada uno de nosotros y que su palabra pues siga siendo buscada, anhelada y obedecida por nosotros. Amén. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.